Vamos a recibir al doctor Hugo Valderrama, que nos está doctor. acompañando en Neurociencia. Poneme el 3 un ratito. El tricota, ¿eh? El 3 de la bomba Allende. ¿Cómo es que decía el tema? Tiene relación. Empieza más, ¿no? Ya va a empezar. Azar verdura no es azar. Es como estar chapando solo. Me voy a llenar con pan. No, pero vamos a aclarar que fuimos a comer asado a lo del doctor Valderrama. No fue tan así, ¿no? Pero no. Él Hice las dos cosas. asó verduras. Así fue. Pero además un asadazo. Claro. Carne, chorizo. Si no, la canción iba justo. Pero Si no, iba justo. zafé porque hice asado también. Claro. Muy bueno lo tuyo, doctor. El doctor Hugo Valderrama, que viene, por supuesto, a hablar de asado. De neurociencia. Viste que se estrenó la película Todo sobre el asado. Sí. Sí. Hay que hacer una película, qué bárbaro, ¿no? Hacer una película El nivel técnico que debe tener, porque para mostrar cómo hacemos un asado en Argentina. ahí te das cuenta de la ignorancia que tengo en el tema, porque mi película duraría 1 minuto y medio. Claro. Lo importante es que Estuvo muy rico. estuvo muy bien. Lo mío sería una preview que podría hacer. No, pero te le animaste y salió bien. Animar me animé, sí, eso seguro. Salió bien. No, sí salió bien, eso ustedes. Yo, por lo menos, el concepto en general es positivo. El concepto básico, bueno. Es básico, así Yo que... lo vi comiendo mucha torta después de postre. Y quiere decir que le costó comer el asado. Definitivamente. El postre siempre asegura. Hugo, ¿el alma está en el cerebro? Ya que venimos con temas tan profundos, ¿viste? Como para, claro, compensar un poco, ¿viste? Compensemos un poco. Bueno. Nos habíamos ido para otro lado. Claro, a ver, hay una pregunta más implícita ahí, y se las pregunto a ustedes. ¿Qué es el alma? Ah, bueno. Y después les respondo si está en el cerebro o no. Sí. Vamos a aclarar primero qué es el alma. Ese es el tema. Para eso estás vos. No, es que ahí viene el tema, porque Es difícil definir es el difícil alma. definirlo, y es difícil porque en cada cultura, inclusive yo, fíjense, a partir de que me lo han hecho mucho esta pregunta. El término alma o ánima se refiere a una entidad inmaterial que Animada. según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas y religiosas poseen los seres vivos. Claro, Google lo dice todo, te Rapidísimo. define el alma. ¿Cuánto demoré? 2 segundos. Claro, es así, en cada cultura hay una definición diferente. Inclusive, fíjense un concepto que yo tenía errado, que a partir de que te hacen mucho esa pregunta, que desde ya aviso que no lo voy a responder en forma directa porque es imposible, lo que puedo dar una opinión subjetiva de a partir de que yo lo que voy aprendiendo y uno la información. Pero fíjense que yo pensé que el alma era una cuestión asociada exclusivamente a las religiones. Uh-huh. Y no, vos podés O ser por lo menos, ateo. claro, unido a la religión. Claro, unido, vos podés ser ateo y creer que el cuerpo tiene un alma igual, que nosotros tenemos un alma. Lo cual me sorprendió. Sí, ya los filósofos hablaban. Creo que fue Platón el que hacía la división tajante muy de bien. cuerpo y alma. Muy bien. Exactamente. Platón decía, pero fíjense. Y eso que no fuiste al asado. No fui al asado, pero fui a la católica. Estuve años de filosofía y teología. Claro. De algo te acordás. Tienen varios años, ¿no es cierto? Sí. Sí, mi mujer a la 5. católica. 5 años, mi mujer también va rindiendo siempre. Bueno, se hablan de todos esos conceptos y fíjense que el concepto en sí del alma no está definido justamente entre distintas religiones. Hay ideas, inclusive Platón decía que el alma estaba en la memoria. Ujú. Fíjense, que la memoria es el alma, que es lo que queda, más allá del cuerpo, como que queda esa memoria. Y si ustedes hablan de memoria, bueno, vamos al cerebro, donde se guarda la memoria. Hablaba ¿sí? de la reminiscencia también, ¿no? La reminiscencia. Entonces, exacto, esos son conceptos de este filósofo puntual Platón. Aparte Pero, lo podés relacionar con el espíritu. claro, si les pregunto a ustedes, porque una podrían decir una cuestión de espíritu, también podríamos decir qué es el espíritu. Por entonces. eso, claro. Cada vez más complicado. A buscar más definiciones, más complicado es, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Que son sentimientos, algunos dicen, que es lo que vos sentís más allá de lo pragmático que sos como ser humano, que los sentimientos y sensaciones que vas teniendo van en el alma o se generan ¿Cómo en el relacionarlo con el cerebro? Claro, bueno, por eso, en realidad es un concepto más religioso o filosófico
que hay que tratar de unirlo con algo orgánico. Bien, por eso es muy difícil, porque depende de lo que piensa cada uno, qué concepto puedo llegar a relacionar con las neurociencias. Ahora, si hablamos de eso, de memoria, bueno, eso está claro que la memoria está en el cerebro. Tal es así que si nosotros recibimos, yo siempre digo así en forma brusca, pero para que se entienda que es pragmático, no es lo mismo recibir un balazo en la frente que en la sien, porque si te pega en la frente se afecta una memoria que se llama memoria del trabajo, que dura 8 segundos, y si te afecta, si pega en el hipocampo, que es al costado, o sea, detrás del oído, afecta a otro sector, que es la memoria a corto plazo, la memoria del día, y un poquito más arriba la memoria remota y así. Entonces es bien pragmático y bien puntual. Tal es así que pasa lo mismo inclusive con los sentimientos. Más allá de que, como siempre hablamos, que todo se genera en un contexto, la falta de sentimientos, la patología sería llevar al extremo la apatía, la falta de conexión con el otro, con el ambiente y lo que siente. Y eso también se puede ver en determinadas patologías, ¿sí? Que la persona, el paciente, se va volviendo apático. Entonces, si razonamos con los sentimientos, que va perdiendo el alma, va perdiendo su esencia de qué siente por los demás, qué siente por él mismo, o sigue siendo él y es una cuestión puntual extra. Entonces, realmente es muy difícil, pero si yo me pongo exclusivamente, no analizo lo espiritual, las creencias de cada uno, y me voy exclusivamente a las neurociencias, cada vez se encuentran más cantidad de cosas que no sé si explica el alma, pero sí explica la conducta humana, ¿sí? La conducta humana en un contexto. Y por ejemplo vamos puntualmente a la patología, que es lo más pragmático, pues lo que nos pasa todos los días, pero si yo voy teniendo una demencia, se llama demencia frontotemporal, y se va afectando el lóbulo frontal, pierdo la capacidad de manejar mi conducta, y empiezo a tener apatía. Entonces la persona cambia, deja de ser la misma, inclusive con su propia familia muchas veces, ¿sí? Y eso que es más severo. Es una especie de locura. Y la demencia es, a diferencia de lo que llaman psiquiatría, esquizofrenia, por ejemplo, acá sí o sí hay un proceso neurodegenerativo, van muriendo las neuronas. Entonces yo sé que es una mezcolanza todos estos términos que estoy hablando, el alma y el cerebro, pero te lo preguntan siempre, yo mismo me lo pregunto. Porque cuando uno va teniendo tantos avances en el tema y va empezando a entender muchas conductas sociales, por qué nos cuesta manejar muchas veces nuestros impulsos, y te enterás que hay un sector que se llama control inhibitorio que regula eso, y empezás a entender que determinadas sustancias como la dopamina te generan placer, que la serotonina te levanta el ánimo, y que empezás a entender muchísimas cosas, decís, pero al final somos una maquinita muy compleja que tiene capacidad de analizarse ella misma, de abstraerse, de estudiarse. Y entonces se empiezan a unir estos conceptos. Y ojo, hay que tener muy claro que la ciencia, por supuesto, no desde la ciencia solamente, ninguna persona tiene que ser cerrada a estudiar nada, ni los conceptos generales de nada. Inclusive acá está más abierta la neurociencia en este sentido. Por ejemplo, en Francia hay un laboratorio que se creó exclusivamente para estudiar la meditación y el cerebro. Es muy que causa impresión cuando uno ve ese laboratorio que está dentro de una universidad, porque vos ves a los monjes caminando con las sotanas por la universidad, porque los llaman y ellos muchos se prestan de buena voluntad para estudiar qué pasa en el cerebro cuando alguien medita. Muchos de ellos justamente dicen que encuentran su alma, que encuentran su ser interior y se elevan. Claro. Y se estudia, tienen tanta capacidad que los metes en el resonador y ellos pueden concentrarse dentro del resonador y seguir meditando. Es lo que mejor saben hacer. Entonces, justamente la ciencia está tan abierta a esto que empezás a entender qué pasa en el cerebro, por ejemplo, cuando uno medita y cuando siente esa conexión. Sería muy interesante, no sé, si hay tantos estudios a nivel mundial que algunos no llegan a publicarse después de años y no se sabe si se están estudiando ahora, pero sería muy interesante saber qué pasa cuando una persona reza, qué sensaciones tiene su cerebro, dónde se conecta. ¿Qué genera el rezo? Por ejemplo, si yo tengo que analizar rápido, es la capacidad de anticipación, anticiparse a un agradecimiento o anticiparse a un pedido, y el cerebro proyecta en eso algo positivo. Es decir, si hago este ritual, esta plegaria, tengo más probabilidades de que me vaya bien. Uh-huh. Y eso puede ser que lo llamemos el concepto de fe aplicado a un ser que nosotros depositamos nuestra confianza y nuestras creencias. Entonces, fíjense cómo se empiezan a explicar términos que, más allá de que yo no estoy sacando conclusiones, sino uniendo y tratando de... Está claro, sí. Ayuda a todo esto, porque lo que estamos haciendo ahora, lo que estoy intentando hacer ahora justamente es abstraerme. Y esa abstracción que está en el lóbulo frontal te ayuda después a comprender otras cosas que quizás son más simples en la vida, porque muchas veces con el día a día no tenemos tiempo de pensar en estas cosas. De qué soy yo, para qué estoy, dónde voy, de dónde vengo,
cuál es mi fin en la vida, de qué me voy a proyectar. Hoy leí una frase de Einstein que decía, Einstein, por ejemplo, era una persona, por eso lo traigo a colación, que siempre nombraba mucho a Dios, continuamente, ¿sí? Inclusive muchas de sus frases célebres tienen que ver con Dios. Él decía que Dios y la ciencia no pueden estar separados. Hay una frase que dice que la vida no es vivida, o algo así, no sé puntual, si no tenemos amor por el prójimo, que nosotros estamos para dar por el prójimo. Fíjense que lo está diciendo Einstein, lo está diciendo un cura en una iglesia, está una persona que se dedicó a la física y a la ciencia. Entonces, más allá de que no di ninguna conclusión puntual, lo que sí es interesante es saber qué nos pasa por dentro cuando tenemos ese concepto de alma y se está estudiando y cuando lo pensamos. Y es bueno abstraerse porque nos ayuda a entender las cosas más simples, elaborando las más complejas. Ojalá que te hayamos ayudado a vos que estás del otro lado a pensar un poco más. Pensar un poco. Por lo menos pensar un poco más en cuanto al alma y el cerebro, la relación que existen, por supuesto, de la mano de la neurociencia y de los conceptos que lo dejamos confusos y con dudas, seguro. Eso es bueno porque ya te hace pensar. Por supuesto, y si hay preguntas, te las vas a hacer. De todas maneras, está bueno hacer una pregunta de los exaltados que hablábamos en un principio. Cómo se descontrolan dos jugadores. En el fútbol, claro. Y bueno, está frente a la ansiedad, el instinto tira. Cuanto más ansiedad tiene una persona, más está frente a una amenaza, más surge en lo instintivo, ¿sí? Y ahí se pone el lóbulo frontal e intentar controlar eso. Lo que no hay que tener, como que se está diciendo en muchos lados, como que nada se controla y que el 95%, ponen ese número, que el 95% somos instinto. No es así. O sea, lo que hay que hacer es ejercitar como se ejercita cualquier músculo, intentar contrarrestar eso y frente a situaciones de estrés intentar manejarla lo mejor posible. No es que, me rindo porque total soy un animal. No, justamente nos diferenciamos los animales, ¿sí? El doctor Hugo Valderrama, neurociencia, hoy particularmente el alma, el cerebro, seguramente te has quedado pensando. Gracias, doctor. Gracias un gusto, a usted. como Gracias. siempre.